En medio del caos del orgullo de Madrid. Con banderas arcoíris ondeando y multitudes gritando lemas de libertad. Sentí una mano fuerte que me agarraba del brazo y me arrastraba hacia un callejón estrecho. Lejos de la vista de todos. Era Carlos. Con los ojos brillantes de determinación. Y antes de que pudiera protestar, se arrodilló frente a mí, sacando un anillo improvisado de su bolsillo, proponiéndome matrimonio en ese instante. Como si el mundo entero no estuviera a punto de desmoronarse sobre nosotros. Mi corazón latió con fuerza. No de alegría, sino de pánico puro. Porque en ese momento supe que mi vida secreta, cuidadosamente construida, acababa de ser expuesta a la luz cruda de la realidad. Javier López. Yo. Un abogado de 28 años en un bufete prestigioso de la capital. Había pasado los últimos meses navegando entre dos mundos. Por un lado, el de mi familia conservadora en un pueblo de Andalucía, donde mi padre, un militar retirado, aún hablaba con desprecio de esos desviados que desfilaban por las calles. Y mi madre, devota católica, rezaba por la salvación de las almas perdidas. Por el otro, el mundo oculto que compartía con Carlos. Un artista gráfico de 25 años. Abiertamente gay. Que vivía en el barrio de Chueca con una libertad que yo envidiaba en secreto. Nos habíamos conocido en una exposición de arte 6 meses atrás. Cuando yo, fingiendo interés por el diseño moderno, me acerqué a él para comentar una de sus obras. Una conversación casual se convirtió en citas clandestinas. Besos robados en parques oscuros y noches en su apartamento donde, por primera vez, me sentía vivo de verdad. Pero esa propuesta en el callejón fue el detonante. Me levanté de golpe, empujándolo ligeramente para apartarlo. Y salí corriendo de vuelta a la multitud, perdiéndome entre los cuerpos danzantes. Carlos gritó mi nombre. Pero el ruido de la música lo ahogó. Llegué a mi apartamento en el centro, jadeando, y cerré la puerta con llave, como si pudiera bloquear el mundo exterior. Mi teléfono vibró inmediatamente, mensajes de Carlos. Confusos y heridos. ¿Qué te pasa, Javi? Pensé que esto era lo que queríamos. No respondí. En cambio, me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, reviviendo el momento. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que siempre planeaba cada paso de mi vida como un caso legal impecable, ahora enfrentaba un caos que no podía controlar. Al día siguiente, el peso de la decisión me aplastaba. En la oficina, mientras revisaba contratos, mi mente vagaba hacia Carlos. Él representaba todo lo que yo reprimía, la pasión sin filtros, la honestidad brutal. Pero mi familia, mi hermana mayor, Elena, casada con un hombre tradicional y con 2 hijos, siempre me recordaba que yo era el orgullo de la familia. El que había escapado del pueblo para triunfar en la ciudad. Si supieran. ¿Qué pasaría? Imaginaba la llamada de mi padre: has decepcionado a todos. Hijo, no eres bienvenido aquí. Y mi madre, llorando, preguntando por qué Dios me había castigado así. No era solo miedo al rechazo, era el terror a destruir el frágil equilibrio que sostenía mi vida. Decidí confrontarlo. Esa tarde, quedé con Carlos en un café discreto en Malasaña. Él llegó con ojeras, su habitual energía apagada. Explícame, Javier.
Ayer fue mágico para mí. ¿Por qué huiste? Tomé un sorbo de café. Buscando palabras. No estoy listo. Carlos. Mi familia no lo aceptaría. ¿Y mi trabajo? En el bufete. Hay socios que son conservadores. Podría perderlo todo. Él frunció el ceño. Dolido. ¿Pero y nosotros? ¿No vale la pena pelear por esto? Discutimos durante horas. Voces bajas pero intensas. Carlos argumentaba que el amor verdadero requería coraje. Que esconderse era una traición a uno mismo. Yo contraatacaba con realismo, la sociedad española. A pesar de sus avances. Aún tenía rincones oscuros donde el rechazo era palpable. Al final. Salimos sin resolver nada. Solo con promesas vagas de dar tiempo al tiempo. Pero el tiempo no esperó. 2 días después. Recibí una llamada de Elena. Javi. ¿Estás bien? Mamá dice que has estado distante en las llamadas familiares. Mentí. Diciendo que era el trabajo. Sin embargo. Esa noche. Carlos me envió una foto de nosotros dos en el Orgullo. Tomada por un amigo común. Si no lo haces tú. Alguien más lo hará. Escribió. Era una amenaza velada. O quizás solo desesperación. Mi estómago se revolvió. ¿Me expondría? El conflicto interno me consumía. Elegir a Carlos significaba arriesgar mi estabilidad familiar y profesional, rechazarlo. Perder la única conexión auténtica que había tenido. La presión familiar se intensificó cuando mi padre anunció una visita sorpresa a Madrid. Quiero ver cómo vive mi hijo exitoso. Dijo por teléfono. Con ese tono autoritario que no admitía réplicas. Preparé mi apartamento. Eliminando cualquier rastro de Carlos, una foto. Un libro que me había prestado. Pero en mi mente. El callejón reverberaba. ¿Era esto vivir? ¿O solo sobrevivir? Carlos llamó esa noche. Su voz quebrada. No puedo seguir así. Javier. O lo asumimos. O terminamos. Colgué. Sintiendo un vacío creciente. La decisión se acercaba. Y con ella. El precio inevitable. La visita de mi padre fue como una tormenta anunciada. Llegó al aeropuerto de Barajas con su maleta vieja y esa expresión severa que recordaba de mi infancia. Lo llevé a cenar a un restaurante tradicional en La Latina. Donde pedimos paella y hablamos de todo menos de lo importante. ¿Estás delgado? Hijo. ¿Comes bien en esta ciudad de locos? Preguntó. Mirando con desconfianza a un grupo de jóvenes con piercings que pasaban por la calle. Asentí. Forzando una sonrisa. Pero en mi cabeza. Carlos acechaba. Habíamos acordado una pausa. Pero sus mensajes seguían llegando, te extraño. Piensa en nosotros. Esa noche. En mi apartamento. Mi padre se sentó en el sofá y sacó una botella de vino de su tierra. Brindemos por la familia. Javier. Tú eres el futuro de los López. Bebí. Pero el vino sabía amargo. Luego. Como si oliera mi secreto. Empezó a hablar de las noticias, vi en la tele ese desfile del orgullo. ¡Qué vergüenza! ¿No? Hombres besándose en público. Eso no es natural. Mi pulso se aceleró.
Quise defenderlo. Decir que el amor no conocía géneros. Pero las palabras se atascaron. En cambio, murmuré un acuerdo vago. Él asintió. ¿Satisfecho? Sabía que era sensato. Me fui a la cama sintiéndome un traidor. No solo a Carlos, sino a mí mismo. Al día siguiente, mientras lo llevaba a ver la Puerta del Sol, recibí un mensaje de un número desconocido, una foto mía con Carlos en un bar. Besándonos. Cuida tu reputación, decía el texto. Pánico. ¿Quién? ¿Un amigo de Carlos? ¿Alguien del orgullo? Mi padre notó mi distracción. ¿Problemas en el trabajo? Mentí de nuevo. Pero el incidente me empujó a actuar. Llamé a Carlos esa tarde. Desde un parque lejos de casa. Tenemos que hablar. Alguien nos vio. Su voz sonó alarmada. Ven a mi casa. Llegué a su apartamento en Chueca, donde el aire olía a pintura fresca y libertad. Carlos me abrazó. Pero lo aparté. Esto es serio. Si mi familia ve esa foto. Él suspiró. Tal vez sea una señal. Javier. Para que salgas del armario. Discutimos de nuevo. Esta vez con más intensidad. Yo acusándolo de imprudente por ser tan abierto, él. De cobarde por escondernos. El amor no se esconde en callejones. Dijo. Recordando la propuesta. Salí enfadado. Pero en el metro. Una pareja gay se besó abiertamente. Y envidié su coraje. ¿Por qué yo no podía? La tensión escaló cuando Elena me llamó esa semana. Papá dice que pareces preocupado. Hay una chica. Reí forzado. No. Solo trabajo. Pero ella insistió, deberías asentarte. Javi. Mamá quiere nietos. El peso de las expectativas familiares me ahogaba. Decidí confrontar a Carlos una vez más. Pero esta vez en terreno neutral, el retiro. Paseamos por los jardines. Y él me tomó la mano. Míranos. Somos reales. ¿Por qué negarlo? Admití mi miedo, perdería a mi familia. Él replicó, pero ganarías tu libertad. Sin embargo, la traición llegó de donde menos esperaba. Un colega del bufete. Un tipo conservador llamado Marcos. Me confrontó en la oficina. Vi una foto tuya en redes. ¿Es cierto? Negué. Pero el rumor se extendió. El socio principal me llamó a su despacho, Javier. Somos un bufete respetable. Evita escándalos. Sentí el suelo temblar. Esa noche. Furioso. Acusé a Carlos de filtrar la foto. Fue tu amigo. Grité por teléfono. Él lo negó. Herido. Nunca te traicionaría. Pero la duda se instaló. Mi padre se fue. Pero dejó un vacío. En su partida. Me abrazó fuerte, sé orgulloso de quién eres. Hijo. Ironía cruel. Lloré solo en casa. Debatiendo mi próximo paso. Carlos me invitó a una fiesta en Chueca. Para que veas que no estás solo. Fui. Disfrazado de anonimato. Allí.
Vi parejas felices. Amigos apoyándose. Carlos bailaba. Radiante. Me acerqué, lo siento. Nos besamos. Pero el miedo persistía. La crisis culminó cuando recibí una llamada de mi madre. Javi. Elena dice que hay rumores. ¿Estás involucrado con un hombre? El mundo se detuvo. Negué. Pero ella lloró, si es verdad. Reza por tu alma. Colgué. Devastado. Carlos me consoló esa noche, elige. Javier. O ellos. O nosotros. La decisión era un cuchillo, traicionar mi sangre o mi corazón. Opté por un compromiso temporal, dame tiempo. Pero el tiempo solo traía más dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En el bufete. Los rumores se calmaron. Pero Marcos me miraba con desconfianza. Concentré mi energía en un caso importante, defender a un cliente acusado de discriminación laboral por orientación sexual. Ironía del destino. Mientras preparaba argumentos sobre igualdad y derechos, me veía reflejado en la víctima. Todos merecen vivir sin miedo. Argumenté en la corte. Gané el caso. Pero la victoria fue hueca. Al salir, Carlos me esperaba, estoy orgulloso de ti. Su apoyo me conmovió. Pero también me aterrorizó. La presión familiar alcanzó un pico cuando Elena vino a Madrid sin avisar. Mamá está preocupada. Dice que has cambiado. Cenamos en mi apartamento. Y ella escudriñó todo. No hay novia. Mentí, estoy enfocado en la carrera. Pero esa noche encontré un mensaje de Carlos en mi teléfono, que había dejado descuidado. Elena lo vio, te amo. ¿Javi? Su rostro palideció. Dime la verdad. Confesé. Lágrimas en los ojos. Sí. Soy gay. Y estoy con alguien. Ella se levantó. Choqueada. Papá te matará. Y mamá. Esto la destruirá. Discutimos hasta el amanecer, yo defendiendo mi derecho a amar, ella. El impacto en la familia. Piensa en los niños. ¿En la reputación? Salió enfadada, prometiendo no decir nada. Aún. Carlos. Al enterarse, insistió, es hora de contarlo todo. Pero yo dudaba. Imaginaba la reacción de mi padre, desheredarme. Repudiarme. Y mi madre. Rezando por mi curación. La sociedad española. Progresista en leyes. Aún albergaba prejuicios en rincones familiares. Decidí viajar al pueblo. Solo. Para sondar el terreno. En el tren a Andalucía. Reflexioné sobre mis elecciones, cada mentira era una herida autoimpuesta. Llegué al pueblo, donde el sol quemaba las calles empedradas. Mi familia me recibió con abrazos. Pero noté la tensión. Durante la cena, mi padre habló de política, esos liberales están arruinando el país con sus agendas. Mordí mi lengua. Esa noche, en mi antigua habitación, llamé a Carlos. No puedo hacerlo. Él suplicó, ven conmigo. Dejemos esto atrás. Pero colgué.
Dividido. La traición definitiva vino de Elena. Al día siguiente. Mi padre me confrontó, tu hermana me lo contó. Es verdad. El mundo se derrumbó. Grité, sí. Lo es. Y no me arrepiento. Él me miró con desprecio, sal de mi casa. No eres mi hijo. Mi madre lloró en silencio. Salí. Herido. Pero extrañamente liberado. En el tren de vuelta. Lloré por lo perdido, la aprobación familiar. La seguridad. Carlos me recogió en la estación. Lo siento tanto. Nos abrazamos. Y por primera vez. No miré alrededor. Pero el precio era alto, llamadas bloqueadas de mi familia. Silencio doloroso. En el bufete. El socio me felicitó por el caso. Pero advirtió, mantén tu vida privada. Carlos y yo nos mudamos juntos. Un paso audaz. Sin embargo, las noches traían pesadillas, ¿había valido la pena? La sociedad nos probó. En una cena con amigos de Carlos. Alguien comentó, eres valiente por salir. Pero en mi interior. El conflicto persistía. ¿Era valentía o egoísmo? Carlos notó mi distancia, estás arrepintiéndote. Discutimos, yo. Echando de menos a mi familia, él. Frustrado por mi indecisión. ¿Elegiste esto? Dijo. ¿Pero lo había hecho? El clímax llegó en una manifestación contra la homofobia. Carlos me arrastró allí. Recordando el orgullo. Gritamos consignas. Pero un grupo conservador nos insultó. Uno me empujó, vuelve al armario. Carlos me defendió. Recibiendo un golpe. En el hospital. Con el vendado. Juré, nunca más me esconderé. Pero el daño estaba hecho, mi familia perdida. Mi carrera en riesgo. La elección había costado caro. Los meses siguientes fueron una reconstrucción lenta. Carlos y yo fortalecimos nuestra relación. Viviendo abiertamente en Chueca. Él exponía sus artes. Inspirados en nuestra historia, yo. Defendía más casos de derechos LGTB. Encontrando propósito en la lucha. Pero el vacío familiar persistía. Envié cartas a mi madre. Explicando mi amor. Pero no respondió. Mi padre. En una llamada breve. Dijo, no hay vuelta atrás. Elena me dio, dals tiempo. Pero el tiempo curaba lento. Un día. En el bufete. Marcos se disculpó, fui un idiota. Tu coraje me abrió los ojos. Gané aliados. Pero perdí la inocencia. Carlos y yo enfrentamos desafíos, celos por mi dedicación al trabajo. Discusiones sobre el futuro. ¿Queremos hijos? Preguntó una noche. Sí. Pero estamos listos. El debate moral nos unió y dividió, adopción en una sociedad aún debatiente. La sociedad nos golpeó de nuevo. En una reunión familiar de Carlos. Su tía conservadora nos ignoró. No apruebo esto. Murmuró. Carlos la confrontó, entonces vete. Salí herido. Cuestionando si valía la pena. Pero Carlos me recordó, el amor exige sacrificios. Mi despertar vino en una terapia que empecé en secreto. El psicólogo exploró mis conflictos, el deber filial versus la autenticidad.
Has pagado un precio alto. ¿Pero vives ahora? Sí. Lo hacía. Llamé a mi madre, te extraño. Ella lloró, yo también. Hijo. Pero papá. Un pequeño puente. Carlos propuso de nuevo. Esta vez en privado. En el retiro. Acepté. Con lágrimas. La boda fue pequeña. Con amigos que nos apoyaban. Pero ausencias dolían, mi familia no vino. En la ceremonia. Juramos lealtad. Sabiendo el costo. Años después. Con un hijo adoptado. Reflexioné sobre el camino. Carlos y yo habíamos construido una vida. Pero marcada por cicatrices, la traición de Elena. El rechazo paternal. Las batallas sociales. ¿Habíamos ganado? El mundo cambiaba. Pero lento. En una marcha del orgullo. Con nuestro hijo. Vi a jóvenes libres. Y supe que nuestra lucha valía. Sin embargo, el conflicto interno nunca se fue del todo. ¿Fue correcto priorizar el amor sobre la familia? ¿O debí sacrificarme por su paz? La vida no era blanco y negro, era un gris de decisiones controvertidas. Carlos y yo discutíamos a veces, pagamos mucho. Decía yo. Pero somos felices. Respondía él. Al final. Mirando a nuestro hijo jugar. Me pregunté si el precio era justo. La sociedad evolucionaba. Pero las heridas perduraban. Fue la decisión de Javier de elegir el amor sobre la familia la correcta. ¿O debería haber sacrificado su felicidad por evitar el dolor a los demás?